Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Alayón, Obra Social La Caixa. Muy buenas noches. Hoy tendremos la oportunidad de contarles muchos asuntos que conocemos nosotros en primera instancia y que ustedes van a conocerla, van a atenderlos inmediatamente o van a conocerlos inmediatamente y probablemente mañana sean noticias, sean informaciones que compartan el resto de medios de comunicación. Y este es el día en el que por fin en Mírame Televisión vamos a mostrarles aquel capítulo perdido de Despiertos sobre un asunto que tratamos en muchas ocasiones aquí en Mírame TV, en Mírame Televisión y en nuestro sitio web en mirametv.com. Me refiero al caso Varadero, a las consecuencias políticas que tuvo y sobre todo hoy veremos ese cruce de miradas entre el actual alcalde del municipio del Rosario y nuestro periodista de referencia, David Cuesta, cuando tuvo la oportunidad de encontrarse, insisto, cara a cara con el alcalde del municipio del Rosario, que en aquel momento, cuando se destapó el caso Varadero, si mal no recuerdo, David, buenas noches, Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Era concejal en la oposición. Escolástico Gil, sí, en aquel momento era el concejal de la oposición, el hoy alcalde, pero bueno, el alcalde era y lo hubiera seguido siendo de no ser por este asunto judicial Macario Benítez, un histórico del Partido Socialista que todavía hoy en día pues sigue apareciendo en actos públicos con fotos con el actual secretario general, con Ángel Víctor Torres de los Socialistas Canarios. Por tanto, a pesar de que está inhabilitado por este caso de corrupción que explicamos en el Despiertos Perdido, la realidad es que sigue siendo una persona con peso político dentro del Partido Socialista, al menos en el municipio del Rosario. Atentos porque incluso hablamos de la entrada de un alcalde en la redacción de un periódico, en aquel momento con distinta, al de la actualidad, con distinta propiedad, distinto propietario al de la actualidad, un poco pidiendo qué cosas. Bueno, el periodista que estuvo en aquella ocasión en la redacción del diario de avisos nos cuenta qué cosas pidió. Hoy lo conoceremos todo. Muchos ya lo han conocido en las salas donde se ha proyectado este capítulo y a través de las redes sociales y de internet. Pero si hay algo que nos preocupa es mantenernos despiertos y hoy por fin mostraremos ese capítulo perdidos, el caso Varadero. Ricardo, ¿tú me he enterado hasta dónde nos llevará? Hasta la isla de Tenerife, hasta el norte, el puerto de la Cruz. Y David Cuesta, ¿tú me he enterado hasta dónde te llevará? Hasta el estadio del Club Deportivo Tenerife, hasta el Eleodoro Rodríguez López. Bueno, pues no sé por dónde empezar. Yo creo que por aquello de la magnitud del asunto, el estadio Rodríguez López. Hombre, el David, estadio cuando es quiera. grande, es un estadio grande. Bueno, hemos hablado aquí en diversas ocasiones de la relación que mantiene el Cabildo de Tenerife y el Club Deportivo Tenerife, una relación bien avenida en la que, como hemos contado aquí, insisto, en otras ocasiones, pues ha salido ganando con creces el Cabildo, el Club Deportivo Tenerife, y en cierto modo hemos salido perdiendo los ciudadanos que hemos dejado de ingresar a lo largo de muchos años esa tasa que tiene que pagar por ley el Club Deportivo Tenerife por ocupar lo que es de todos, que es el estadio Eleodoro Rodríguez López. La novedad, hoy vamos a hablar de algunos detalles importantes porque he podido tener acceso al expediente de
de este proceso lento y tedioso que ha llevado el Cabildo de Tenerife para por fin empezar a cobrarle al Club Deportivo Tenerife el uso, insisto, de ese estadio que es de todos, del Heliodoro Rodríguez, pero es que en el pleno del pasado viernes, por fin, del Cabildo Insular se aprobó ya esa tasa, es decir, se aprobó ya la modificación de la ordenanza que regula el uso del estadio para poder empezar a cobrarle al Club Deportivo Tenerife. ¿Cuánto se le va a cobrar al Club Deportivo Tenerife? Y ahora les explicaré que esto al principio no iba a ser así y gracias al trabajo del interventor, pues al final vamos a poder sacarle unas perrillas más al Club Deportivo Tenerife. Finalmente, la tasa que se ha impuesto es el 5% de todos los ingresos que genere la actividad del estadio al Club Deportivo Tenerife. Eso incluye pues las entradas, los abonos, el uso de las cantinas, los palcos, la publicidad que se pone en el estadio. Para que se hagan una idea, en la temporada 2015-2016 el Club Deportivo Tenerife facturó por todos estos conceptos 2,2 millones de euros. Aplicando esa tasa del 5%, ese año, si hubiera estado en vigor esa tasa, todos los tinerfeños hubiéramos tenido que recibir del Club Deportivo Tenerife 112.241 euros. Evidentemente, mientras el Tenerife esté en segunda división, más o menos las cantidades que se barajan serán estas. Si el Tenerife suba a primera, tendrá más ingresos, cobraremos más los tinerfeños. Si el Tenerife bajara a segunda vez, que esperemos que no, cobraríamos menos. Hay una cierta proporcionalidad que a mí me parece bastante interesante. Para que se hagan una idea, esto no ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil llegar hasta ahí, llegar hasta estas cantidades que, insisto, a partir de ahora va a tener que pagar el Club Deportivo Tenerife, no de manera retroactiva. Y esto es importante porque a pesar de que desde hace muchos años esto se tenía que haber regulado y no se ha hecho, lo cual, insisto, ha beneficiado al Tenerife, no vamos a poder recuperar el dinero que no se ha pagado porque no se puede, por ley, recuperar ese dinero de manera retroactiva. Pero les voy a explicar por qué. Para el interventor general del Cabildo de Tenerife, toda esta manera de proceder de estos últimos años supone una actuación irregular, y así lo dice en su último informe del pasado mes de abril de este año 2018, una actuación irregular del Cabildo de Tenerife a la hora de permitir, o al permitir al club representativo, al Club Deportivo de Tenerife, no pagar por el uso del estadio. Para que ustedes hagan una idea, el estadio se adquirió en el año 1972. Desde ese momento es propiedad de todos los tinerfeños, es propiedad del Cabildo de Tenerife y a día de hoy tiene un valor catastral en el catastro de 7,5 millones de euros. Eso es lo que cuesta con el catastro en la mano el estadio. 7,5 millones de euros es su valor. En 1987 se produjo una cosa muy importante y es que el Cabildo cambió la calificación jurídica y decidió que el estadio sea un bien demanial de servicio público. El interventor no está de acuerdo tampoco con esto y considera que el estadio debe ser un bien patrimonial. ¿Cuál sería la diferencia entre un bien demanial? Bueno, pues que un bien demanial tiene que pagar una tasa y un bien patrimonial, por el uso de ese estadio, tendría que pagar un canon. Un canon que sería del 6% del valor de venta del inmueble, con lo cual, evidentemente, tendríamos un ingreso muchísimo mayor. Sin embargo, el Cabildo de Tenerife decidió no hacer caso a los informes del interventor en este sentido y siguió para adelante pues con su intención de establecer una tasa, como finalmente, insisto, se aprobó el pasado viernes. Hay un momento que es también muy importante, que es el año 1994. Ese día se publica en el boletín, en ese año se publica en el boletín la ordenanza para regular el uso del estadio. Y allí se dice que el estadio será para aquel equipo que se encuentre o que tendrá ese uso, el equipo que esté en mayor categoría, es decir, el mejor clasificado, pues será el que tenga el derecho a usar ese estadio. Claro, lo curioso de todo esto es que entonces ya queda claro, desde ese año está arreglado, el Club Deportivo Tenerife desde 1994 viene disfrutando del estadio en base a esa ordenanza que se publica en el boletín. Lo curioso es que a pesar de eso, de que desde 1994 esto ya está regulado por una ordenanza, nunca, insisto, se intentó pues regular esa tasa para que el Club Deportivo Tenerife pague por usar lo que, como les digo, es un bien de todos. Y pasan los años y llegamos al año 2014. Y en el año 2014 el Cabildo empieza a tramitar, porque el interventor empieza a decir, oye, es que esto hay que regularlo, es que esto es ilegal, como viene diciendo al final, esto es una actuación irregular. Y entonces el Cabildo dice, oye, pues venga, vamos a regularlo. Pero ¿qué es lo primero que pide el Cabildo, que intenta el Cabildo, a través de una propuesta del área de deportes del Cabildo de Tenerife? Pues que la tasa no sea del 5%, sino del 1,5%. Y que además no se apliquen todos los ingresos que genera el estadio, sino solo las entradas y los abonos. Pues para que se hagan una idea, con lo que
con esa propuesta inicial del Cabildo de Tenerife, de los 112.000 euros que les decía antes, solo recaudaríamos unos 33.000 euros anuales. Sin embargo, el interventor pues acaba diciéndoles, no, mira, esto no puede ser así, la tasa no puede ser del 1,5%, tiene que ser del 5%. Y vuelve a frenar un supuesto trato de favor del Cabildo de Tenerife al Club Deportivo Tenerife. Pero es que lo curioso es que también en ese momento el área de deportes cuela una cláusula para que el Tenerife se pueda bonificar de un 50% en el pago de esa tasa si, por ejemplo, tiene problemas económicos, si tiene pérdidas. Esto también, lógicamente, de nuevo es frenado tanto por el interventor como por el propio tesorero del Cabildo, que dice, mira, es que al Club Deportivo Tenerife no se le puede beneficiar con ese 50% que está destinado pues, para otros colectivos que sí que tienen un interés público que no se da en este caso. Al fin y al cabo, el Club Deportivo Tenerife es una sociedad anónima, es una empresa deportiva, pero una empresa. Con unos dueños. Con unos dueños claros, que son unos socios. Que no son los tinerfeños. Que no son los tinerfeños. Y entonces al final se consigue que se cuele esa tasa y que se cambie la tasa al 5%. Pero es que en el año 2015 se produce otro hito fundamental en todo esto que estamos hablando, y es que el Cabildo hace una jugada, iba a decir legal, según el interventor no es legal, es completamente ilegal lo que hizo el Club Deportivo Tenerife, pero una jugada maestra para salvar el posible descenso del Club Deportivo Tenerife. ¿Por qué? Porque con la ley en la mano, el Club Deportivo Tenerife se podría haber visto involucrado en un descenso administrativo a Segunda División B. ¿Qué hace el Cabildo para salvar al Tenerife en contra del criterio del interventor, que puso un reparo que fue levantado por el presidente del Cabildo de Tenerife, por Carlos Alonso? Bueno, pues lo que hace el Cabildo de Tenerife es cederle el uso del estadio durante 20 años al Club Deportivo Tenerife. Se firma un convenio en 2015 entre el Club Deportivo Tenerife y el Cabildo por el que se le cede el estadio durante 20 años. Pase lo que pase, es decir, ya no será el equipo que esté más alto en la clasificación el que use el estadio, sino se le cede ese bien de todos al Tenerife durante 20 años. El interventor dice que esto de ninguna manera podía ser legal, que esto no podía ser, porque eso solo se podría hacer con otras, otras entidades, con otro tipo de interés general que no se da en este caso. La labor del Club Deportivo Tenerife no entraría dentro de eso, pero, insisto, porque se levanta ese reparo del interventor, se firma ese convenio y se cede el estadio durante 20 años. Lo que sí que ha quedado claro ahora, insisto, también con todas estas advertencias del interventor y finalmente con este informe de abril del año 2018, es que, eso sí, ahora habrá un trámite, se publicará en el boletín, se podrán presentar alegaciones y demás, pero si finalmente se aprueba, como así todo parece indicar, esta tasa del 5%, pues aproximadamente recibiremos esos más de 100.000 euros al año del Club Deportivo Tenerife. Por cierto, hablando de la relación del Cabildo y del Club Deportivo Tenerife, hoy nos preguntaban en Twitter qué pasa con esas subvenciones que le ha dado el Cabildo de Tenerife, 3 millones de euros en los 2 últimos años, 1,2 millones en 2017 y 1,8 millones en 2018 al Club Deportivo Tenerife para la ciudad deportiva. ¿Por qué? Porque la ciudad deportiva sigue estando que da pena. Sin embargo, pues ese dinero ha salido del Cabildo de Tenerife, de todos los tinerfeños, al Club Deportivo Tenerife, y entonces ahora pues habrá que preguntarle al club y sobre todo al Cabildo si se está justificando ese dinero, porque a simple vista, evidentemente, ahí obras se han hecho pocas. Bueno, un poquito, esta es la historia. La noticia es que a partir de ahora parece que vamos a empezar a cobrar esa tasa, pero quería hacer un repaso a este expediente. Desde el año 94. Al menos desde el año 94, sí. Desde el año 94, bueno, ponle tú años posteriores, lo que se regula, se hace todo el expediente administrativo, pero hombre, hemos dejado de cobrar, pues imagínense ustedes. Esa era la pregunta que te iba a hacer. Una cantidad. Un cálculo aproximado de lo que es el inmensa. 5% de los ingresos anuales en taquilla de, es complicadísimo de la entidad privada. Porque el Club Deportivo Tenerife con esto tenía un oscurantismo tremendo. Es decir, el Cabildo no sabía cuánto ganaba el Club Deportivo Tenerife al año. Privada. Usando un bien público. Por eso es decir, claro, entonces, al final, gracias a la presión del interventor, incluso ni siquiera de entrada querían saberlo. Ahora habrá que fiscalizar año por año las cuentas del Club Deportivo Tenerife para saber cuánto ingresa, para saber cuánto cobramos. No hay cifra orientativa, aproximada. No, tenemos que la única cifra que hay es la del año 2015-16, que es la que se tomó como, digamos, como referencia para montar el expediente. Y en ese año se habla con un 5% de unos 111.000 euros. Pues calcula, 20 años a 111.000 euros, que muchos años serían menos. El Tenerife ha estado en segunda B, pero también ha estado en primera. 2,5 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad millonaria que se ha dejado de ingresar. Mientras tanto, seguimos preocupados con esos... ¿Cuántos millones de euros de subvención a la ciudad deportiva? 3 millones de euros en 2 años. 3 millones de euros. Y la ciudad deportiva sigue dando pena, que es lo que da. No es ni una ciudad subvencionamos deportiva, cosas para que sigan dando pena. Sí.
¿Sabes lo que más da pena? Que cuando has adelantado esta información, por ejemplo, la red social Twitter, la propia afición o periódicos digitales, te pongo por ejemplo el Dorsal, que son una referencia en información deportiva, han puesto el grito en el cielo. Es decir, este tema, al final, nosotros queremos también saber qué es lo que está pasando. Por supuesto. Esto no tiene nada que ver con los éxitos deportivos, que todos deseamos los mejores éxitos deportivos al Club Deportivo Tenerife. Es que los éxitos se muestran. El oscurantismo es lo que preocupa. Claro, eso y es lo el que preocupa. oscurantismo de un lado y del otro, y que simplemente haya un funcionario público que además está obligado, Exacto, su trabajo. que su trabajo es el que al final ha puesto cierto orden en esto. Sí. Políticamente no ha habido interés y, por supuesto, a la sociedad del Tenerife pues tampoco mucho interés ha debido de darle, porque, hombre, se evitaba pagar. Ricardo Negrín, del Club Deportivo Tenerife, nos vamos hasta el Puerto de la Cruz. ¿Qué pasa en el Puerto de la Cruz? Acaban de hablar de oscurantismo, ¿no? De asuntos oscuros. Vamos a hablar de un asunto oscuro, que a priori... yo creo que tú me pediste hablar de esto porque resultaba gracioso saber dónde estaba el lavavajillas, ¿no? En realidad, confieso. Las vajillas que habían robado A mí me pasa lo mismo. Lago Martín. Me pasaba lo mismo y esta tarde me encontré... Bueno, a lo que voy. Hablamos del día 15 de marzo de 2018, exactamente esta fecha. A media mañana, 12:30 del mediodía, una pareja de policías municipales se encuentran en el acceso trasero del lago Martianes del Puerto de la Cruz. Hablamos del norte de la isla de Tenerife, un lago que se encuentra ocupando gran parte de la costa del centro del municipio. Es de titularidad pública, de explotación pública. El mantenimiento y los servicios los presta además otra empresa que es también totalmente pública. Este lugar, referencia internacional para el descanso, bueno, pues está gestionado directamente por el ayuntamiento. En la trasera de esto que estamos viendo, que está en la costa, hay un pequeño paseo peatonal. A ese acceso, a ese paseo peatonal, dan algunas instalaciones, las puertas traseras de algunas instalaciones, como ese chalet que están viendo en el centro del lago, que se llama la Isla del Lago, que ha sido la sede, entre otras cosas, del antiguo casino del Puerto de la Cruz, en la planta baja, o de la sala Andrómeda, una sala de fiestas. Ese lugar está cerrado ahora, ¿vale? No está bueno, ya no está equipado. Se supone que está equipado, pero está cerrado. En la puerta trasera hay una furgoneta y 3 personas cargando cosas en la furgoneta. Los policías se acercan para comprobar que esté todo bien y que funcione todo bien. Identifican a las 3 personas y una de ellas dice ser el encargado de las instalaciones, empleado de esa empresa pública que se llama Pamarsa. Le preguntan qué están haciendo y les cuentan que están cargando unas colchonetas para llevárselas a un polideportivo, también de titularidad municipal. Y entonces mira un poquito más dentro del guardia y ve que hay un lavavajillas industrial, de bar, no es un lavavajillas de casa, es de bar. Y entonces le preguntan qué hace eso ahí y ya ahí es donde los guardias empiezan a notar nerviosismo. Voy rápido porque este asunto... es lo menos importante de lo que les quiero contar, por lo menos, y se dan cuenta de que hay alguien haciendo algo que no debe. Instruyen las diligencias oportunas, los llevan a comisaría, registran la identificación de las 3 personas y, bueno, uno de ellos, el que después confesó ser el artífice de todo esto y que sus amigos no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, simplemente les pidió ayuda para cargar una cosa, que era de verdad, y sí era, el encargado de Pamarsa en estas instalaciones, se queda detenido y pasa a disposición judicial al día siguiente a mediodía. El proceso, después del 10 de marzo, en 15 días, está totalmente instruido y hoy en día sigue abierto. En ese proceso hemos descubierto que esta persona confesó que efectivamente había sustraído esa y algunas otras cosas, una máquina de hielo y algunas cosas más, contó qué es lo que hizo con ellas y contó que era porque necesitaba el dinero. Hasta aquí la parte... O sea, el encargado de Pamarsa... El encargado de Pamarsa, sí. Confiesa que, sí. Que robó eso y unos cosas. Materiales, unos aparatos, sí. con el fin de venderlas... Con el fin de hacerse con dinero porque necesitaba pagar unas cosas. Por una cosa le dieron 50 euros, por otra cosa le dieron en diferentes sitios empresas de chatarra y cosas así. Sí, muy poquito dinero. Estamos hablando de muy poquito dinero. ¿Por qué estamos hablando de eso aquí y ahora? Vale. Esa persona, según todos los documentos y las indicaciones a las que yo he tenido acceso, y ha sido más de uno, indican, entró señalado a dedo, por el dedo
de la que hoy en día es primer teniente de alcalde de ese municipio. Se llama Sandra Rodríguez. Que ella es la candidata, ¿no? En este momento, ahora también, en ese momento todavía no lo era, ahora también es la candidata de ese partido de Coalición Canaria a la alcaldía del municipio, que gobierna en coalición con el Partido Popular, el alcalde es del Partido Popular, y gobierna en coalición con ellos, con Coalición Canaria. Ella es la primera teniente de alcalde del municipio y además tiene diferentes cargos y diferentes delegaciones, patrimonio y otras muchas cosas también en el Consejo de Administración de la empresa Pamarsa. Esta misma tarde he leído una carta con registro de salida del ayuntamiento y que firma como primer teniente de alcalde del municipio, ordenando al gerente de las instalaciones del lago que acabamos de ver hace un momento la contratación de esta persona, de la que les acabo de contar la historia, ordenando la contratación de esta persona porque es titulado en submarinismo profesional y hacía falta para la revisión de las piscinas y porque había hecho muchas gestiones para que las instalaciones fueran zona cardioprotegida y porque además era el coordinador de los socorristas y bueno, pues para que su situación se estabilizara, pasara de ser empleado eventual a ser empleado fijo, indefinido. Hay respuesta del gerente indicando la inoportunidad, la conversación sigue, no tengo acceso al resto de la conversación, pero el caso es que esta persona sí está, hasta el momento en el que fue pillado sustrayendo material, estaba empleado y era el encargado del recinto. Esta persona confesó, por cierto, ante el juez, y esto es muy importante, este dato es muy importante, ya nos estamos alejando del asunto de lavavajillas, que tenía todas las llaves de todas las instalaciones de todo el recinto, de todo el lago Martianes. Son muchas llaves. Cuando el juez le preguntó que cómo había conseguido el acceso, él contó que se las dio personalmente Sandra Rodríguez en su despacho en el verano de 2017, es decir, hacía ya muchísimos meses. Sigo teniendo acceso a más documentos que forman parte de este expediente y algunos que no forman parte de este expediente, cartas internas entre Pamarsa y el Lago Martianes, entre el gerente del Lago Martianes y el propio ayuntamiento, el concejal, que no es Sandra Rodríguez, que se llama Pedro, que es del Partido Popular, y bueno, pues exigiéndose cosas unos a otros, pero con un trasfondo bastante oscuro, y es la desaparición de material, desde, insisto, antes de este asunto que les estoy contando, que es de este pasado mes de marzo, la desaparición de muchísimo material, enseres, mobiliario, sillones, las instalaciones es un local era de lujo, y bueno, pues todas las sospechas apuntaban hasta esta persona que indicó con el dedo Sandra Rodríguez que se contratara de modo definitivo, fijo. Ya te entendimos antes. ¿Al final qué pasó? Lo que pasó es que esta historia sigue abierta en el juzgado de instrucción número 1 del Puerto de la Cruz después de tantos meses. Y es que podríamos estar hablando de un presunto delito de tráfico de influencias y por eso lo que quedó en un simple hurto y el ladrón, confeso, contó todo lo que hizo, cómo lo hizo y dónde llevó las vajillas y la máquina de hielo y las colchonetas y lo que podía quedarse en un asunto cerrado, sigue abierto, no hay más información judicial, no hay más filtración. ¿Dónde ves tú, David, el tráfico de influencias? Hombre, bueno, no sé, eso lo tendrá que decir la justicia. Estamos hablando de un presunto, podríamos estar hablando de un presunto. ¿Pero dónde está? Porque Sandra Yo creo que realmente lo que... Pero ¿dónde está ahí? No recomienda, ordena, sugiere... Claro, el tema es que si Sandra ha influido en algún funcionario, pero yo entiendo que el nombramiento lo hace la propia Sandra Rodríguez o por decreto del alcalde, no lo sé. Me imagino que el nombramiento lo tiene que hacer alguien y yo, más que tráfico de influencia, lo que veo sería una prevaricación por nombrar... Pero claro... Hay un detalle que no hemos puesto sobre la mesa, David, si me permite. Sí, claro. No lo hemos contado para que los espectadores, y para que lo entiendan hay que contarlo. Existen por internet, en diferentes medios digitales, un montón de fotos con Sandra Rodríguez besando a esta persona, o en una fiesta, o cenando con esta persona, bueno, esta persona que acompaña a Sandra Rodríguez, que es un chico del Puerto de la Cruz que se llama Daniel, es militante de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz y fue alguien que participó ya muy activamente en la vida política como militante en las campañas municipales de 2015. A partir de ahí parece, por lo que... Estas son las fiestas de la embarcación de la Virgen del Puerto de la Cruz, por cierto, del año pasado.
del anterior. Eso es el Puerto de la Cruz y una fiesta de embarcación de la Virgen. Esta persona parece tener una relación personal muy cercana, por lo que estamos viendo desde el punto de vista gráfico, con la cargo público que está junto a él, que es Sandra Rodríguez, y que ha ordenado su contratación. Hay demostración documental de ello. David. Sí, hombre, me parece un tema tremendo, ¿no? Más que lo de la relación sentimental, yo iría más que lógicamente es importante en este caso, porque al final, claro, si hay un trato de favor a esta persona, puede ser debido a esa relación personal o no, pero lo que me parece muy grave de todo lo que has dicho al final es que, a pesar de que ya fue detenido por haber sustraído material del Lago Martínez, ahora hay una propuesta para que se le haga indefinido. No, habían varias denuncias y habían sospechosos. No existían pruebas concluyentes y definitivas contra él, pero incluso desde la época, hay que ser justos, del anterior encargado, y aquí destapamos otro asunto incluso paralelo, parece evidente que las instalaciones que están en desuso o que no están en uso diario del Lago Martínez están siendo esquilmadas con, insisto, el material, el mobiliario, la decoración, los electrodomésticos, faltan en gran parte, es decir, ya no está equipado el Lago Martínez como todos esperamos o como todos suponemos, porque a lo largo de los últimos años, no hablamos de la historia, de los últimos años, del 2015 para acá, pues las sustracciones se han sucedido y así lo reclama, he leído esta tarde varios documentos, el gerente el ayuntamiento, diciendo que el servicio de mantenimiento y de vigilancia que está prestando Pamarsa, que es una empresa pública del ayuntamiento, al lago, no es el óptimo porque faltan muchas cosas y cada vez más. Ha citado este señor a Sandra Rodríguez. Sí. En sede judicial. ¿Han llamado a Sandra Rodríguez en sede judicial, a sede judicial? No forma parte del proceso del que te estoy hablando. De momento, ha habido un pleno en el ayuntamiento. De momento, efectivamente, pero desde el punto de vista político sí se ha pedido explicaciones y los medios de comunicación también han podido hablar con Sandra Rodríguez. Sandra, primero muy levemente, aseguró no conocer a esta persona, después ante las evidencias dejó de decir que no conoce a esta persona, pero sí que en el resto de medios, en radios y prensa, insisten que no es una persona de su confianza. Coño, pues cuando queda en demostrado una cama, ¿no? Judicial, blanco y en botella. Que no solo por las fotos de cercanía y de intimidad, sino porque le entregó todas las llaves de todas las instalaciones y lo hizo encargado. Eso lo dice en sede judicial y a lo mejor este señor puede estar mintiendo. Lo que no miente son las fotos. O sea, es que... Bueno, no sé cómo explicar. Cuando dijo quién le entregó las llaves... Porque al final, cuando la vida pública, en las empresas, entran los enchufes y la putería, eso es una mezcla muy explosiva. Gracias. No, pero a mí lo sorprendente es que después que en todo este contexto, que ya veremos en qué queda todo esto, pero bueno, lo que está claro es que han esquilmado los recursos públicos del Lago Martínez. Sin duda. Se haya elegido a Sandra Rodríguez de nuevo candidata de Coalición Canaria. O sea, es que me parece sorprendente. Sinceramente, o sea, primero porque a Sandra Rodríguez, y yo con todos mis respetos a Sandra Rodríguez, poca gestión se le conoce en el ayuntamiento, ya muchos años, ¿eh? En el área sí llevó los presupuestos cuando Marcos Brito estaba vivo, era la primera teniente de alcalde, ya muchos años allí, pero realmente después además de unos resultados pésimos en las últimas elecciones, el peor resultado de Coalición Canaria en Puerto de la Cruz, y de nuevo la vuelven a elegir candidata. A mí la pregunta que me lleva a todo eso es, ¿por qué? Es decir, ¿qué peso, qué sabe Sandra Rodríguez, qué tiene en su poder para mantener el control sobre todos los militantes de Coalición Canaria? Hasta ahí el asunto político, David. Ese asunto político es cómo es posible que un comité local deposite su confianza en alguien que ya estaba bajo sospecha. No pongan el grito en el cielo de esto, que habría que preguntarse cómo una sociedad como la española, después de todo lo que hemos venido conociendo del Partido Popular, hemos vuelto a votar o hemos vuelto a hacer presidente a Mariano Rajoy. O sea, pero yo pregunto, si como se sospecha, estamos a un paso, ¿cómo se sospecha? Solo se sospecha. Estamos a un paso de la imputación de Sandra Rodríguez por presunto tráfico de influencias en un nuevo caso separado que origina todo este asunto. ¿Seguirá siendo Sandra Rodríguez la candidata de su partido a la alcaldía de su municipio? Bueno. Ustedes se preguntarán, por cierto, ¿qué pasa en Bajo la Cuesta? Es un asunto que hemos tratado aquí, David, durante todo el recorrido que este asunto ha tenido. Bueno, pues esta mañana nosotros hemos estado allí porque una parte de los vecinos de Bajo la Cuesta, esta localización está en el municipio, este pequeño barrio muy chiquito, está en el municipio de Candelaria, situado en el municipio de Candelaria, en Tenerife, han podido hoy por fin regresar a sus casas. Con ellos hemos compartido los primeros minutos de su retorno, pero ojo,
porque la cosa se podía haber complicado. De hecho, se complicó un poquitito. Hace 19 meses y un día que la totalidad de los vecinos de Bajo la Cuesta, en Candelaria, abandonaron sus viviendas. Fueron desalojados por una orden judicial por el riesgo de desprendimiento de rocas. Tras la obra realizada por Unelco Endesa, propietaria del talud, y el Ayuntamiento de Candelaria, el realojo se ha efectuado esta mañana, aunque solo para un grupo de vecinos que tienen sus propiedades en la primera parte del barrio. Domingo accede a su casa por primera vez en casi 2 años. Antes del desalojo, ¿cuánto tiempo hace que tenías esta casa? ¿Cuándo la compraste? Para allá para unos 40 años. Esto fue comprado un primo hermano de mi mujer, que la hizo él. Y al volver hoy aquí por la mañana, junto al resto de vecinos que de momento han podido entrar, ¿qué has sentido? ¿Qué es la impresión que te has llevado? Mucha tristeza de llorar, por ejemplo. Aquí se me murió mi suegra con 90 años. Y al entrar a la casa son los primeros recuerdos que te encuentras, claro. Y el abandono de la casa ahora, el abandono, todo esto de frente, los jardines, que eso lo atendíamos nosotros, lo regábamos, lo limpiábamos. Y ahora esto peor que el Delta, esto es un desastre aquí. Esto es tristeza lo que le da a uno, claro. Esto. El regreso ha tenido un sabor agridulce, no solo por dejar atrás a quienes todavía no pueden entrar a sus casas, sino porque los vecinos se encontraron con que algunas viviendas habían sido ocupadas y se habían producido robos. Hace 2 días, el sábado por la tarde, nos comunican que han visto a unas personas subir por la escalera. Entonces enseguida hemos llamado a la policía y tal, se han personado aquí y han cogido a un chico bajo de la cama de mi prima arriba y a una chica pasando de una vivienda a la otra. Entonces, ahora mismo está mi familia en un juicio exprés, creo que se le dice así, un juicio exprés, pues presentando esto. Y hoy, cuando hemos llegado aquí, hemos visto que está la puerta de mi hija toda rota, que le falta el cabecero de la cama, la mesa noche, le faltan cosas aquí dentro. A mis primos y a mi hermano también la tiene un montón de cosas todas acumuladas, las tiene en un lado, como que estaban haciendo recopilación de cosas para llevárselas en algún momento. Bueno, independientemente de eso, ustedes ya llevan casi 2 años fuera de las viviendas. ¿Cómo ha sido el volver a Bajo la Cuesta después de tanto tiempo? Lo que sí es cierto es que son sentimientos encontrados hoy. ¿Por qué? Pues porque una parte de nosotros quería volver, pero otra parte se queda detrás, porque hay muchos vecinos nuestros que desgraciadamente en el día de hoy no podían volver a sus casas. Entonces, la verdad, hubiésemos querido que entraran todos juntos. Sara, todas estas viviendas que estamos viendo a nuestras espaldas son de tu familia. Sí. En algunas de ellas han robado incluso en estos últimos días. Sí. Pero bueno, al fin y al cabo han podido regresar a sus casas. ¿Cómo ha sido este tiempo fuera? Pues la verdad que una incertidumbre. Por fin hoy estamos aquí, pero lo hemos pasado bastante mal. La vigilancia se quitó el día 20. Hemos tenido que vigilar nosotros desde el exterior de la calle para ver que no pase nada. El tiempo que hemos estado aquí, pues nada, hoy un poco de alegría, entre tristeza, cómo está el barrio, los dragos, las palmeras, todo seco. El ayuntamiento no puso riego ninguno y todo está patas arriba, pero bueno, ya se meterán su caos. ¿Han conseguido hablar ya con los vecinos que todavía no han podido acceder a Bajo la Cuesta? ¿Qué les dicen? ¿Hay alegría también por esa parte, aunque sea de otra manera? Los vecinos que están de la calle Sella. Sí, ellos la verdad que están tristes, tienen bastante rabia y yo lo entiendo y los apoyaré en todo lo que pueda porque hemos logrado una parte, pero eso no significa que nosotros debemos de luchar y no luchemos por la segunda parte. Nosotros tuvimos la suerte de entrar hoy y desgraciadamente ellos tendrán que esperar, no se sabe cuánto, pero intentaremos que sea poco tiempo. Y van a ser 3 meses, al final fueron muchos más, pero ha merecido la pena por lo menos tanta lucha, tanta reivindicación durante este tiempo. Hombre, yo pienso que si estamos aquí ha sido por nuestra lucha, por nuestra constancia, por las manifestaciones, por mover papeleo, por hablar con el ayuntamiento. Los litigios con la empresa propietaria del talud del segundo tramo del barrio han impedido ejecutar el proyecto de rehabilitación que garantice la seguridad en la zona. La carretera sigue cortada, el paso prohibido. 80 vecinos, algunos acampados a la entrada de este núcleo costero, sin poder volver a sus casas hasta nuevo aviso.
hemos seguido muy de cerca este asunto de los vecinos de Bajo la Cuesta. Hemos escuchado a los vecinos en ese encuentro que tenía esta mañana nuestro compañero Víctor Brito con ellos. Solo han podido regresar una parte, que hay que aclararlo, David. Queda otra parte que precisamente porque la empresa que tendría que hacer la obra no aparece por ningún lado, pues al final no van a poder regresar por lo pronto. Sí, además afecta pues, a una mayoría de vecinos. El ayuntamiento no es capaz o no puede asumir ese coste. Es muy cara, Sí, claro, es cara. Más de 1.200.000 euros. Y es un problema. Yo sí creo que este es un asunto mal gestionado, sobre todo en política de comunicación por parte del Ayuntamiento de Candelaria, desde el minuto 1. O sea, no han sabido estar. Esto es un asunto mucho más complejo en el que el Ayuntamiento de Candelaria es responsable de que todavía estas viviendas estén bajo peligro de poder ser derribadas por la aplicación de la ley de costas, porque entre otras cosas el deslinde, un deslinde completamente ilógico que reina ahora mismo o que tiene vigor en Bajo la Cuesta, llega hasta parte del acantilado, es decir, pasa por encima de las casas. Ustedes me dirán qué temporales ha habido allí que haya llevado el agua hasta esas alturas, pero bueno, más allá de todo eso, la realidad es que la situación se ha complicado por la seguridad de las viviendas, que el ayuntamiento en su momento gestionó fatal todo esto y que ahora nos hemos encontrado con que de repente, o sea, después de pagar durante un montón de tiempo la seguridad de estas viviendas, el ayuntamiento en los últimos 8 días decide retirar el servicio de seguridad y justo van y se meten ahí se mete gente ahí a robar, a ocupar las viviendas, por justo cuando el ayuntamiento deja, después de pagar durante meses el servicio. Es que no tiene ningún sentido, la verdad. Insisto que en esto el ayuntamiento ha metido la pata hasta el fondo en diferentes ocasiones y ahora nos encontramos con vecinos que han llegado a sus viviendas y se han encontrado con este problema, ¿no? Si yo les digo que la celebración que tiene prevista el Cabildo de Tenerife en el recinto ferial con motivo de la celebración del Día de Canarias ha disparado todo tipo de alarmas y polémicas, y por ahí cierto tufillo a Mortadela, aprovechando yo el alto voltaje que lanzaba el diario de Avisos pues en el día de ayer. Ahí estamos viendo la información que publicaban nuestros compañeros del diario de Avisos. El Cabildo fleta 130 guaguas para festejar el Día de Canarias con 6.500 mayores. Esto en la isla de Tenerife. Bueno, digo que tenía cierto tufillo a Mortadela porque ya el propio diario de Avisos, con el malestar que ha generado en la oposición, titulaba por ahí, insisto, en su alto voltaje. Pero nosotros tenemos al teléfono a Mila Hormiga, que es la portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife. Mila, buenas noches. Buenas noches. ¿Lo del tufillo a Mortadela lo aportaron ustedes? Bueno, a un año de las elecciones, Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife ha visto una oportunidad de oro para trabajarse a lo grande su compra de votos los mayores, ¿no? Hoy suena más feo lo de la compra de votos que lo del tufo a Mortadela, ¿eh? No sé yo. Mila, ¿he dicho bien, eres portavoz en el Cabildo? No, vale. La portavoz adjunta, el portavoz es Fernando Sabater. Vale. Pero sí estás haciendo hoy de portavoz sobre esta información y a mí me gustaría qué es lo que ha motivado por parte de ustedes, aunque ya es evidente por la información en sí, ese malestar. Pues nada, las políticas clientelares otra vez, bueno, siempre han estado las políticas clientelares de Coalición Canaria, pero ahora pues nada, usando su programa de mayores de forma discutible y con tricuñelas para la autopropaganda, ¿no? Estas formas de hacer políticas tienen que acabar, pediremos explicaciones, porque es vergonzoso que esto siga ocurriendo en Tenerife, ¿no? Yo es oda al clientelismo, ¿no? Autopropaganda, autobombo, compra de votos a lo grande, hay que hacer lo que sea para los votos, ¿no? Y bueno, hay datos, ¿no? Por ejemplo, es curioso que el Cabildo encomienda a IDECO, por medio del programa de animación de Ancina, la organización del evento, ¿no? Pero a su vez, subcontrate una empresa externa especializada en estos saraos, ¿no? Nosotros vamos a preguntar por esto, el porqué de esto, ¿no? Vamos a preguntar este mes en el pleno de alguna comisión, ¿no? El objetivo de este evento, el objetivo del por qué se utiliza ese dinero público, se utiliza los medios de, ¿no?, redes sociales y demás del Cabildo, de una institución pública,
para sus chanchullos, ¿no? Pero mira, el Cabildo siempre, lo digo porque la realidad, el Cabildo siempre ha participado, igual que hacen los distintos ayuntamientos de la isla, en la celebración del Día de Canarias. Sí, pero nosotros no estamos en contra de que celebre el Día de Canarias con los mayores, con los colectivos y demás. A lo que a nosotros nos parece es que oculten, ¿no? Que oculten este tipo de actos, ¿no? Que se vaya por detrás, sin, por ejemplo, porque no nos invitan a todos los partidos políticos a estar en esos eventos. ¿No les han invitado? ¿No les han invitado? A los grupos de la oposición que yo sepa, por lo menos a mi grupo que yo sepa, no nos han invitado a Bueno, esos pero eventos. ustedes porque son gente joven y lo que a lo mejor buscan son gente mayor. Digo yo. Nos pasaremos por allí, aunque no nos inviten, como muchos actos que no nos invitan, nos pasaremos por allí. Bueno, Mila, gracias por vernos y por atendernos. Quiero dejar como último decir que Carlos Alonso está copiando nuevamente lo peor de la política populista de Ricardo Melchor. Ahora habrá que ver, vamos a ir allí a ver cómo si Carlos Alonso hace lo mismo que hacía Melchor, ¿no? De sacar a bailar a todas las mujeres mayores y se saca fotos con ellas y todo eso, ¿no? Lo típico, ¿no? Se cree que a nuestros mayores los compran con mortadela y eso es patético. Pero Mila, tienes por donde, yo es una sugerencia, tienes por donde atacar un montón, pero por la misma regla de tres, miembros de tu partido también bailan en los mítines o en los encuentros que mantienen. No es por nada, lo digo porque a mí me parece bonito que un presidente se mande una isa con unos mayores. O un temita de Pepe Benavente, un polvorete. Sí, te vuelvo a repetir que me parece muy bien que celebre el Día de Canarias. Todos lo celebramos. El problema es que lo hace Coalición Canaria con dinero público y solo Coalición Canaria. Mila, te recomiendo que, es una sugerencia, que te quedes con nosotros ahora porque vamos a emitir el capítulo perdido de Despiertos, el caso Varadero. Yo creo que te va a interesar. Ya lo vi. Ah, mira, ahí jugabas con ventaja. Ahí jugabas con ventaja. Muchas gracias por atendernos siempre, Mila. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, pues ese capítulo bueno lo vamos a ver a continuación. Ha llegado el momento de mostrarlo. Antes me van a permitir, David y Ricardo, que salude a estas mujeres que están ahí. Miren, la señora que aparece sentada, está sentada en una silla de ruedas y la señora de rosado son madre e hija. También la de negro es hija, pero estas dos, la de rosado y la señora que está sentada, son dos vecinas de Somosierra, son madre e hija y se llaman Olgas, las dos. La otra es una de sus hijas que me va a perdonar, pero no recuerdo su nombre. Seguramente ahora estarán sentadas viéndonos por televisión y en un ratito van a poder ver ese capítulo perdido que hemos encontrado de Despiertos. Pero quería explicarles que el otro día estuve con ellas para conocer un poco la situación por la que atraviesan y me emocionó conocer su historia. La de la señora sentada, que ahora ha visto como su hija en un accidente laboral tiene una paga de mierda y además de tener una paga de mierda ha tenido que entregar su casa al banco. Al banco le costó mucho recoger su casa y todavía le siguen cobrando pues los intereses, todas esas cosas y se verá embargada de por vida. Y me dio mucha tristeza conocer el testimonio de esa señora mayor, de doña Olga, que está sentada, insisto, en una silla de ruedas y que dedicó toda su vida a cuidar a sus hijos, a sacarlos adelante. Ella soñó con que al final de sus días, de su etapa, ya cuando se hiciera mayor, pues poder disfrutar de la vida. Y ahora ella es el sostén de su hija que ha perdido su casa, de la hija que cobra una pensión de mierda y la chica de negro es la que ahora les hace de comer y las cuida. Muchas gracias por vernos, Olgas, e hijos e hijas. Muchas gracias por vernos. Nosotros con ellas, que también son la fuerza de Mírame Televisión, nos vamos a sentar para ver el capítulo perdido de Despiertos. Lo encontramos. Muchas personas ya lo han visto en salas, en asociaciones vecinales, en ateneos.
ahora llega el momento en las redes sociales, incluso en la web, en el espacio que Despierto tiene ahora en eldiario.es. Pero ahora llega el momento de verlo aquí en Mírame Televisión. Durante mucho tiempo contamos el caso Varadero, caso que propició que el alcalde del Rosario no se pudiera, Macario Benítez, el socialista Macario Benítez, no pudiera presentarse a unas nuevas elecciones. A partir de aquello todo cambió la política en el municipio del Rosario y ahora quien antes estaba en la oposición es el alcalde, Escolástico Gil. Vamos a poder ver respuestas de periodistas, de políticos y de todos ustedes, porque luego van a poder opinar sobre el capítulo perdido de Despiertos. Les dejamos con la emisión. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Alayón, Obra Social La Caixa. Se da comienzo a las sesiones del juicio oral correspondiente al procedimiento abreviado 16-2013. Comenzamos con un interrogatorio de los acusados. Don Macario, póngase en pie, por favor, acérquese al micrófono. ¿Sabe de lo que se le acusa? Sí, algo me sé así. ¿De las penas que se interesan para usted por esos hechos? No. ¿No sabe las penas que se le piden? No. ¿Ha comprendido usted sus derechos? Sí. ¿Va usted a declarar? No. ¿Sabe de lo que se le acusa? Buenos días. Como acusada tiene usted derecho a guardar silencio, a no confesarse culpable y a no contestar alguna o alguna de las preguntas que se le formulen. ¿Ha comprendido usted sus derechos? ¿Va usted a declarar? Sí. ¿Sabe de lo que se le acusa? Sí. ¿De las penas que se interesan para usted por esos hechos? Sí. ¿Ha comprendido usted sus derechos? Sí. ¿Va usted a declarar? Sí. Gracias. ¿Desean manifestar algo finalmente? No, listo para sentencia. Recuerda cuando Varadero era para ricos y nada más, y por la playa tan hermosa el pueblo no podía ni caminar. Aquello estaba en manos de los mister y casi solamente se hablaba inglés, hasta que un día se formó la corredera y desde entonces Varadero del pueblo es. Ahora sí, ahora Varadero es para mí, para mí. Ahora sí, ahora Varadero es para mí, para mí. Ya Varadero dejó de ser el lugar donde tan solo se hablaba inglés. Ahora Varadero es para mí, para mí. Ahora Varadero es para mí, para mí. El gran palacio del gran señor, ahora lo disfruta el trabajador. Ahora Varadero es para mí, para mí. Ahora Varadero es para mí, para mí. Donde vivía Mr. Dupont, ahora vive el machetero José Ramón. Ahora Varadero es para mí, para mí. Ahora Varadero es para mí.
Yo estaba en manos de los mister y casi solamente se hablaba inglés, hasta que un día se formó la corredera y desde entonces paradero. Hola, Vicente. Hola. Aquí te he citado aquí en el pueblo del Varadero para... Pensaba que íbamos a poder tomarnos algo, pero se ve que el del bar hoy ha cogido día de descanso, ¿no? Bueno, pero estamos en un sitio yo creo que maravilloso, ¿no? Junto al mar, junto a estas laderas de Varadero, en fin, no se puede pedir más. A los pies de la ladera del Varadero, que además aquí es donde se querían construir esas casi 1000 viviendas que en su momento promovió el Ayuntamiento del Rosario y que ha parado la justicia. Es un sitio importante para ti, ¿verdad? Es importante para mí como periodista porque podría decir que maduré como periodista informando de lo que pasó en Varadero, ¿no? Y toda esta zona es para mí por lo menos un símbolo de la protección del medio ambiente frente a los intentos y a lo que se ha consumado de destrucción, ¿no? Tenemos Radazul, Tabaiba, luego toda esta zona de Varadero, por suerte, protegida. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería todo esto si finalmente se llegan a construir esas casi 1000 viviendas? Hombre, cuanto menos muy distinto, ¿no? Siempre que paso por la autopista me lo planteo, ¿no? Puesto que me acuerdo de aquellos planos donde se veían las calles, las parcelas, y sin embargo para el plan insular pues era un espacio, y es un espacio protegido, solo rústico. Y en fin, siempre que uno pasa por aquí pues piensa en, aunque no te lo creas, en agradecer, ¿no? Interiormente a todos aquellos que hicieron posible que esté conservado, a los denunciantes, a los fiscales, a los jueces y a los periodistas, que no fue el único que informó de esto, que quisieron denunciar la ilegalidad, que contaron la verdad y al final, pues por suerte, ha sido así, ¿no? La verdad era esta. Me parecíamos un paseo por el pueblo que yo te reconozco que es la primera vez que vengo y a lo mejor eso seguramente me ayudas a entender por qué esto era un gran negocio para algunos, ese plan parcial del Varadero que ha parado la justicia. Vamos a recorrerlo, me gustaría. Vale. Sí. ¿Tú por qué crees que en su día se decidió proteger la ladera del Varadero? Realmente lo que había que preguntarse es por qué no estuvo desde siempre protegida, ¿no? Pero hizo bien el Cabildo en torno al año 2001, incluso antes, ya desde antes, finales de la década de los 90, el Cabildo vio lo que cualquiera puede ver, y es que es una ladera desde la cumbre hasta el mar, producida por las erupciones volcánicas, en la dorsal de la isla, se derrama toda la lava hacia el mar y crea un paisaje de laderas y barrancos con flora, fauna, que es maravilloso, y además es de los pocos del área metropolitana, de las pocas laderas con barrancos que se mantienen prácticamente sin urbanizar desde la cumbre hasta el mar. Sí, porque sí. Además, incluso aquí mirando a nuestro alrededor nos encontramos con los ejemplos de Radazul, Tabaiba. Parece que también como que les entró el sentido común, ¿no? Dijeron, oye, es que, bueno, lo vemos cada vez que llueve torrencialmente, ¿no? Todos los problemas que causa también para la seguridad de los vecinos de esos núcleos. Incluso Radazul se desmontaron el acantilado, ¿no? Y esa experiencia negativa me parece que fue fundamental para decir basta del urbanismo salvaje y hay que priorizar en este caso la conservación medioambiental, que además, un dato que antes se me olvidó, no solo por los valores paisajísticos, por ahí también pasaban los antiguos aborígenes, los guanches, y hay también restos arqueológicos que hay que conservar. Escolástico, ¿cómo se lleva eso de haber sido el denunciante del caso Varadero y estar hoy en día ocupando la
que ha sido la mesa del alcalde, que además ha sido condenado precisamente por ese caso. Son sensaciones diferentes. No creo que yo sea alcalde por haber denunciado el caso Varadero. ¿No cree que le ha influido? ¿Que le ha ayudado a llegar a la alcaldía? Yo creo que no. Yo creo que los casos judiciales no te dan votos ni te votan más por eso. Nosotros cumplimos con nuestra obligación como funcionarios públicos. Yo soy funcionario, yo vi una ilegalidad y la denuncié, nada más. El Rosario es un municipio, si me lo permite, digamos, pequeño. En cuanto a habitantes, aquí, como se suele decir, yo creo que probablemente se conozca a todo el mundo. ¿Eso a usted le generó problemas en lo personal, el denunciar a Macario Benítez, a un gobierno de un partido socialista que, insisto, ha gobernado durante más de 30 años en este municipio, durante muchos mandatos con mayorías absolutas? Mire, David, usted ni se lo imagina, ni se lo puede imaginar lo que hemos pasado aquí. Nadie se puede imaginar el calvario terrorífico, el poder absoluto de todas las administraciones en contra de 2 concejales. Ni se lo puede imaginar. ¿Cómo llegaron? Vamos al principio un poco de la historia. ¿Cómo se dieron cuenta de que algo no encajaba en ese plan parcial del Varadero? Ver cómo se aprobaban 1000 viviendas por silencio positivo. Después, cuando empezamos a indagar, cuando ya hablamos, cuando aquello sonaba un poco raro, ¿no? Ley de moratoria, PIOT, hablamos con nuestro asesor jurídico, entonces Pedro Arcila, pues nos dijo que aquello no podía ser, que aquello era nulo de pleno derecho, que no podía ser y que había que salvar el territorio tal y como los legisladores del Cabildo y Planificación habían decidido, ¿no? Yo a usted le recomiendo que vaya a Radasur, pues allí por el puerto, y mire el Varadero, mire esas laderas sin construir. Mírelo, mire lo que hay al lado y mire el Varadero. Aquello hacía falta. Es que hace falta proteger el territorio. La verdad, Vicente, que esto todavía desde aquí cerca es más espectacular de como lo estábamos viendo desde abajo, ¿verdad? Este arco natural que nos hemos encontrado aquí en el Varadero. No sé si lo conocías. Pues la verdad que no. Es una auténtica joya geológica, ¿no? Porque engrandece además un paisaje que ya de por sí tenía un montón de valores, ¿no? Es sorprendente. Es un descubrimiento, yo creo que demuestra además, ahora que estamos aquí, el por qué merecía la pena ser conservado, ¿no? Oye, Vicente, yo dándole vueltas un poco a lo que comentábamos antes, es decir, esto estaba protegido y mientras se estaba protegiendo también es verdad que se estaba tramitando ya ese plan parcial. La duda que siempre he tenido es por qué ellos siguieron adelante si, insisto, ya se estaba intentando proteger el Varadero desde el Cabildo de Tenerife con ese plan insular de ordenación territorial. Siguieron adelante porque aquí había unas expectativas económicas gigantescas, ¿no? Pero hay un obstáculo que no se puede saltar, ¿no? Y es que si una institución pública, el Cabildo, decide proteger este lugar, este maravilloso lugar, ¿cómo va a prevalecer destruirlo? En el Varadero había una protección cuando se aprobó el Plan Insular de Ordenación del Territorio, pero también era incompatible con la ley de moratoria turística. Insiste mucho la juez Beatriz Méndez en que en el artículo 4 de esa ley obliga a paralizar todos los planes parciales que se estuviesen tramitando en suelos donde estuviera contemplado el uso turístico. ¿De esto no alertaron los técnicos municipales? Por supuesto. La arquitecta municipal de aquel entonces, porque después se tuvo que ir del ayuntamiento, ya advirtió de tanto de lo que hablábamos de la protección que le daba el PIO como suelo rústico a este lugar, como de que había una ley de la moratoria que impedía que este tipo de planes de urbanización pudiera seguir adelante porque incluía suelo turístico, ¿no? Suelo para establecimientos de carácter turístico. Analizando ese informe veo que usted formula hasta un total de 27 reparos. Claro. En concreto, el número 26 lo puede desarrollar. El plan parcial que se presenta recoge que se prohíbe el uso turístico. En principio supongo que sería para salvar el tema de la ley de la moratoria, ¿no? turística. Y yo lo que pongo aquí en este informe es que si bien se prohíbe el uso turístico, como el plan general, que es de rango superior, dice que el uso tiene que ser turístico, que habría que modificar el plan general para quitarlo del uso turístico y así poder cumplir, el plan parcial cumpliera con el plan general, ¿no? ¿Conocía usted este reparo? Sí, lo que pasa, vamos a ver,
existía la ley de moratoria turística, pero también el plan parcial. El plan parcial prohibía específicamente el uso turístico, por lo tanto no se tuvo en cuenta, habida cuenta de la prohibición del propio plan del uso turístico. Es decir, y el artículo 4 de la ley de moratoria turística se refiere en todo momento a planeamiento general, de la norma subsidiaria en este caso. ¿Usted supo diferenciar en ese momento plan general? Mire, yo... ¿Qué pasa? Que hicieron una triquiñuela, hicieron trampa. Es decir, bastaba con que el promotor dijera, bueno, yo no voy a hacer hoteles, ni apartamentos, ni nada por el estilo. Pero claro, si uno quiere saltarse los pasos administrativos, ya quisieran muchos ciudadanos hacer las cosas así, ¿no? Para acelerar todo. Uno de esos pasos administrativos obligatorios es la aprobación que tiene que hacer la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, lo que conocemos como la CODMAC. Claro, cuando este documento, este plan parcial llega a la CODMAC, ¿qué dicen los técnicos del Gobierno de Canarias? Dijeron lo que cualquier técnico honrado, que son la mayoría, tiene que decir, y es que, oiga, mira el Piot, no se puede hacer nada, al revés, hay que recuperar la vegetación de la zona, senderismo, llevar si quieres a los jóvenes, a los escolares, a ver qué bonito es el lugar, pero no urbanizarlo, no meter palas, ¿no? Eso es totalmente incompatible. En fin, los técnicos lo tuvieron claro desde el principio. Dígame si reconoce ese informe. Sí, ese informe es suyo, está firmado por usted. Sí. ¿Nos puede explicar ese informe? Bueno, este fue un informe técnico al plan parcial del Varadero de Tabaiba, en el Rosario. En este momento, cuando fue la fecha de este informe, en noviembre de 2002, lo primero que comprobábamos en cualquier informe o cualquier plan parcial o desarrollo de planeamiento era el uso. Y en este caso, pues había uso turístico. Porque es que si tiene el uso turístico y estoy informado, estoy siendo el tonto. Nos llega ese informe, nos llegan los documentos con los informes y vemos que hay contenido turístico. Inmediatamente, entonces yo tengo que decir lo que digo aquí. Digo, si hay contenido turístico, deberá tenerse por suspendida la tramitación del documento. Aparte de esa apreciación, usted también aprecia una incompatibilidad con el Plan Insular de Ordenación Territorial. Sí, cierto. Bien, ¿y qué ocurre entonces? Exacto. Usted lo hace... Bueno, hacer constar que está en un área de regulación homogénea de protección de laderas, sí, efectivamente. Eso implica que el suelo es rústico. Eso implica que es suelo rústico, sí, claro. ¿Y eso es incompatible con la consideración como suelo urbanizable? Sí, claro. Sí, o sea, si el plan insular estaba aprobado, el plan parcial que se estaba tramitando, sí, claro, era incompatible, lógicamente. Si los técnicos de la CODMAC lo tenían claro, la tramitación del plan parcial del Varadero tenía que haber llegado hasta ese momento, hasta que se aprobase por la CODMAC, o en este caso se rechazase, ¿no? En base a esos informes. Tenía que haberse quedado ahí. De hecho, el alcalde mandó un fax en el año 2002 a la CODMAC. Ese es el famoso fax del que tanto se ha hablado, sí. ¿verdad? Y te voy a explicar... a mí esto me ha llamado mucho la atención sí. de tus informaciones, sí. Porque incidiste mucho en la importancia de ese fax para todo el procedimiento, ¿verdad? Pero incidí por lo siguiente, porque ahí es donde yo me di cuenta de la envergadura que tenía este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque suponía que tal vez la verdad no es lo que parecía, ¿no? Entonces entrevisté al alcalde del Rosario. Entre otras cosas le pregunté que había unas sentencias que había pasado con el plan y él estaba convencido de que haya las sentencias que haya, haya la sentencia que haya, quería decir que aunque los tribunales dijeran que no se podía urbanizar, se iba a urbanizar. Sorprendente. Y entonces le pregunté por el fax, porque el alcalde manda en el año 2002 un fax a la CODMAC y le dice, no traten ese asunto, no traten el plan parcial del Varadero para, poner de acuerdo a las administraciones, en fin. Y por lo tanto se paraliza ese documento. Esos informes negativos que tenía la CODMAC, pues se quedan ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando yo voy a entrevistar al alcalde, le digo, usted envió un fax a la CODMAC el año 2002. Estamos hablando de la entrevista en 2007, en el verano. Y me dice que no, que él no ha mandado ningún fax. Me sorprendió, porque yo tenía constancia de que ese fax había enviado. Es decir, tenemos un elemento clásico de los casos de corrupción, que es la mentira. El fax que se envió a la ponencia técnica de la CODMAC está firmado por usted. Sí. ¿Usted recuerda cómo surgió esa idea de enviar el fax? No me acuerdo.
¿No sabe No me quién acuerdo. tuvo la iniciativa de enviar este fax? No me acuerdo, no me acuerdo. Creo que usted manifestó que a indicación de un asesor jurídico suyo se le pidió expresamente al señor alcalde presidente que reenviara o que enviara este fax para que constara por escrito la paralización. Digamos que lo que no recuerdo es si efectivamente por parte del ayuntamiento, no sé si el alcalde o qué interlocutor, efectivamente alguien tuvo que, digamos, plantearnos desde el ayuntamiento la problemática y efectivamente pues dijimos, bueno, pues necesitamos algún documento fehaciente, nos valía el fax, que digamos desde el ayuntamiento pidiera tomar esa iniciativa de paralizar, ¿no? De dejar encima de la mesa el expediente para que se paralizaran los plazos. Entonces, le comunicó materialmente, ¿qué le comunicó este fax? ¿Dice usted que el alcalde o qué? Sí, sí. ¿Y qué le dijo en relación a este fax? Que había mandado un fax. Yo entendí en ese momento, como así lo hice constar en las diligencias previas, que era a petición de la Comisión de Ordenación, a petición de la COTMAC. Ese fax, sin duda, se ha demostrado que quizás ha sido el documento más importante o clave para explicar este caso. ¿Cómo se enteran ustedes de la existencia de ese fax? ¿Cómo lo conocen? A ver el expediente administrativo. Tan sencillo como eso. Macario Benítez conocía esos informes, por tanto, cuando envió el fax. Yo creo que ha quedado aprobado. Y Macario Benítez fue además a la CONMAC, a la sede de la CONMAC ese día cuando se celebraba la ponencia técnica. ¿Usted lo sabía eso? Me enteré por los testigos del juicio. No lo sabía. Él había dicho que no había estado y los testigos dijeron que estaba allí. En esa reunión donde usted envió ese fax solicitando que se paralizara, que se quedara sobre la mesa, ¿usted estuvo presente en esa reunión? No. No estuvo presente. Ni afuera, en las afueras tampoco, ¿no? Que recuerda perfectamente al alcalde del Rosario por fuera. ¿Eso ocurrió así realmente? Sí, estaba él por fuera y yo estaba allí también. Sí. O sea, estaba en la puerta de la ponencia y estaba ahí y yo aquí. Mire, ¿usted se desplazó con el señor alcalde hasta las instalaciones de la CONMAC? Yo no. ¿No estuvo allí? No. Usted llega a manifestar que el alcalde y el promotor fueron a esa ponencia. Correcto, ¿Cómo lo sabe usted? porque me lo dicen después, creo recordar. O sea, asistieron físicamente a las instalaciones donde se llevaba a cabo la... Sí, que es lo normal, vamos. ¿Usted qué relación tiene con Amador? ¿Usted conoce al señor Amador? Sí. ¿Lo conoce? Sí. ¿Pero cómo Lo vi una vez que vino al ayuntamiento, que lo recibí en el ayuntamiento como he recibido a todos los vecinos que están por allí. Él estaba interesado en el tema de Varadero y yo le dije que le presenté a los técnicos que tenían lo que llevaban el tema ese. Nunca más ha vuelto a hablar con el señor No. Amador. O sea, no tiene amistad ni tiene, no lo conoce de más nada. Le llamó la atención cuando escuchaba a Macario Benítez decir que prácticamente no conocía y no tenía relación con Amador Díez. Eso está en la calle. Yo no tengo que decir nada. La gente sabe aquí quién es amigo de quién, con quién anda, con quién se ve. Yo no voy a decir nada de eso. Si él lo dice. El ayuntamiento para el expediente en la CONMAC y después, un año y medio después, lo aprueba por silencio administrativo en el Pleno Municipal. Correcto. ¿Quién decide que se apruebe por silencio administrativo? ¿Quién lo pide? Lo pide el empresario, el constructor. Y lo que ocurrió es que 2 años después, en el año 2004, como si eso que hemos contado que ocurrió en la CONMAC no hubiera ocurrido, por arte de Birloque, pues bueno, en el ayuntamiento se aprueba urbanizar esta zona y en el expediente no se pone que que había pasado ese plan parcial por la CONMAC, que el alcalde había mandado un fax, que había informes negativos y claro, así es muy fácil avanzar
en la vía administrativa, ¿no? Pero ¿y cómo se aprueba? ¿No necesitaban el visto bueno de la CONMAC? A mí no me cuadra, Vicente. Vamos a ver. O sea, el mismo ayuntamiento... Un falso silencio administrativo. Es decir, la CONMAC no envió los informes porque no quisiera. Pero el mismo ayuntamiento que pide a la CONMAC que pare el expediente, después lo aprueba porque la CONMAC no le respondió. Por eso digo que es un falso silencio administrativo. Es evidente, ¿no? Oye, ¿cómo lograron convencer a todos los concejales para que levantaran la mano y votasen lo que ya se estaba advirtiendo de que era una ilegalidad? ¿Por qué todos los concejales votaron? Yo creo que es muy simple, ¿no? La mayoría de los concejales no estaban al tanto, al detalle de las gestiones de este expediente y le presentan unos informes, les asegura el alcalde y Ana Lupe Mora y la propia secretaria municipal que todo está correctamente, que a pesar de que oigan decir seguramente que esto es ilegal, todo está bien, que no hay informes negativos de nadie y que por lo tanto el plan parcial se puede aprobar. Bueno, ahí está la colaboración de la funcionaria que tenía la obligación de velar por la legalidad. Que es la secretaria municipal, ¿verdad? Efectivamente. Pero si la secretaria hubiera dicho esto no se puede urbanizar, si hubiera respetado esos informes que ya se conocían... No se podía... No hubiera habido caso Varadero. Porque encargaron un informe a un jurista externo. Entiendo que la secretaria se apoyó en ese informe externo también que había encargado el ayuntamiento. Probablemente. ¿Quién pagó ese informe? Cuando se envió aquel fax a la CONMAC que paró el expediente, ¿a usted no le llamó la atención también un poco la reacción del gobierno de Canarias con todo aquello? Es decir, porque el gobierno de Canarias hizo caso al ayuntamiento, eso suele ser habitual. Voy a recordar unas líneas de la sentencia de Siegel que llamaba poderosamente la atención la actuación de la CONMAC. Yo creo que lo decía todo. Quería decirlo todo así. Y así lo dijo también el fiscal en sus conclusiones. ¿Podría haber llegado tan lejos el Varadero si no hubiera habido esa participación del Cabildo y del gobierno de Canarias? Evidentemente no. Yo pienso que si nosotros no llegamos a recurrir y salvar el territorio, estuviera edificado. ¿Y entonces por qué en aquel momento no decidieron ir también en la vía penal contra el Cabildo o el gobierno de Canarias? No somos fiscales ni jueces. Pero ustedes pueden pedir como parte personada imputaciones. Sí, claro, aquello se miró y tal, y quedó claro que dónde había estado la prevaricación según la fiscal que investigaba el caso, ¿no? Pero cuando dice que se miró, ¿quién lo miró? ¿Quién decidió? ¿Quién tomó la decisión de no vamos a ir a por el gobierno y a por el Cabildo, vamos a centrarnos solo en el ayuntamiento? No sé. Nosotros teníamos lo que teníamos en su momento y eso es lo que presentamos en Fiscalía, ¿no? Que fue la que investigó todo el caso. De hecho, el fiscal en sus conclusiones habla de que la justicia salvó el Varadero. Fue Pedro Arcila, entonces, por tanto, quien le aconsejó, entiendo, era su abogado, no ir por esa vía. Pedro Arcila hizo su trabajo, nosotros no somos juristas. Pero él sí. Él sí. O sea, que él le aconsejó no seguir esa vía. No aconsejaba. Él nos dijo, él era el jurista y que dice, mira, esto se ha cometido aquí, aquí esto está seguro, y así ocurrió. En esa denuncia que ustedes presentan, ¿por qué solo van contra el Ayuntamiento del Rosario? ¿Por qué no fueron contra otras administraciones? Había un criterio, y siempre lo hay, ¿no? En los aspectos penales, hay que irlo cerrando, porque si no da la impresión de que aquí puede incumplir la ley desde el punto de vista penal mucha más gente de la que realmente lo hace, digamos, de manera primera, ¿no? Lo que podía ser una mera colaboración del Cabildo o del Gobierno de Canarias en digamos, que se urbanizara Varadero, no tenía nada que ver con el deseo expresado por parte del alcalde y del equipo de gobierno en urbanizar Varadero, ¿no? Entonces,
Claro, durante la instrucción del proceso se nos dio también, digamos, esta duda, ¿no? Hasta dónde llegamos. Pero también, de alguna manera, tienes que ir cerrando, ¿no? Tienes que ir cerrando el ánimo delictivo y no confundir lo que puede ser, lo que finalmente sería un juicio oral, ¿no? Porque si no se queda todo absolutamente difuminado y una cuestión parece que compensa a la otra, o una actuación parece que compensa a la otra, ¿no? Pero sin ese papel que jugó el Cabildo de Tenerife en su momento y el Gobierno de Canarias, ¿hubiera llegado tan lejos el plan parcial del Varadero? Al menos en el plan general, durante la tramitación del plan general, no hubiera llegado ni siquiera a los trámites de aprobación inicial o provisional, y ya los informes lo hubieran dejado el asunto completamente saldado. Entonces, algo de responsabilidad sí tienen Sí, también claro. esas administraciones. Lo que pasa es que habría que determinar si es una responsabilidad penal o no, y yo creo que nosotros en un momento determinado nos tentó la idea de, digamos, abarcar mucho más, pero quizás el abarcar mucho más podía ser también entendido como una especie de justificación lo que hacían, lo que para nosotros eran los responsables más directos, ¿no? ¿Y por qué no dejar que sean en este caso los jueces los que digan si realmente eran responsables o no? Es decir, ustedes que perdían por proponerlo. Bueno, pues ya viste lo que nosotros ampliamos, ¿no? También lo que consideramos todas aquellas personas que habían actuado de manera directa también en la toma de decisión, y cómo el juzgado pues lo limita a los directamente responsables, ¿no? Esto también, digamos, se debatió en el proceso de instrucción, no solo entre los concejales, los denunciantes y demás, sino también, digamos, entre otras personas, ¿no? Esa posibilidad de ampliarlo mucho más, y la dificultad que había, yo creo que era esa, ¿no? Es decir, tenemos que ir clarificando las acusaciones, la propia extensión de las acusaciones hacia otras personas podía difuminar lo que eran los auténticamente responsables, e incluso una argumentación y otra se podían compensar y podía quedar, digamos, como un tema no penal, ¿no? Una acusación en el ámbito político, en el ámbito contencioso, pero no una acusación penal. Y es que hay que tener en cuenta que los responsables políticos municipales eran los que impulsaban todo este proceso, ¿no? Y el promotor urbanístico, lógicamente, era el beneficiado, él era el que estaba en directa colaboración con el ayuntamiento, pero los que impulsaban el proceso y los que tomaban las decisiones determinantes fueron siempre el alcalde, teniente alcalde, todo el equipo de gobierno, ¿no? Pero tal y como lo he contado, da la sensación de que esto era una trama, es decir, teníamos el papel del promotor, que es muy importante, el papel del ayuntamiento, pero también el papel del Cabildo y del Gobierno de Canarias. ¿No tiene la sensación de que aquí al final solo van a pagar una parte de esa trama que propició que se aprobase incluso un plan en un suelo protegido? Sí, políticamente, digamos, en el ámbito no judicial o en el ámbito no penal, tengo la sensación de que hubo una colaboración de tratar en un momento determinado, cuando ya se ve que de una manera, por la vía de la aprobación del plan parcial, no puede salirse el desarrollo urbanístico de la zona, hay una colaboración del Gobierno de Canarias y del Cabildo, de los responsables políticos del Cabildo, en un primer momento, ¿no? Pero después eso también, ellos se van retirando de la escena, ¿no? Y continúa los actores principales intentando culminar lo que fue un proceso delictivo, ¿no? Esa decisión, ¿quién la tomó? ¿La tomó usted como el responsable jurídico? ¿La tomaron los propios concejales que denunciaron? No, lo vimos digamos, yo era el técnico, todos percibíamos que esto podía eternizarse, ¿no? Y la decisión la adopté yo con mi criterio, ¿no? Evidentemente, construyendo 1000 viviendas allí, en el momento en el que estamos hablando, que era en plena burbuja inmobiliaria, quien ganaba era el empresario. Usted conoce al promotor el día del juicio, pero claro, usted ha sido el denunciante de este caso y que lo ha denunciado públicamente. Nunca se quiso poner en contacto con Escolástico Gil, Amador Díaz. Directamente no. Pero sí por medio de otras personas. Directamente no. Pero sí por medio de otras personas. Directamente no. ¿En algún momento intentó el promotor influir en usted? Directamente nunca. Pero sí lo intentó a través de otras personas. Directamente no. No puedo hablar de cosas que no me han pasado. Claro, porque usted no estaba solo denunciando esto.
sea, que hubo presiones para que ustedes no siguieran adelante. Yo no voy a hablar de eso. Nunca hablaré de nada que no pueda demostrar. Quizás una pregunta que se hace mucha gente, bueno, usted lo decía antes, si no se denuncia, hoy se hubiera construido el varadero. ¿Qué ganaba el ayuntamiento con construir esas casi 1000 viviendas? Lo fácil hubiera sido parar, lo difícil era lo que se hizo, ¿no? Seguir adelante. ¿Por qué cree usted que tenían ese interés en seguir adelante? Aprobar de forma torticera, como dice la jueza en su sentencia, y retorcer la ley para aprobarlo. Pero a cambio de que alguien retuerce la ley, como acaba de decir usted, como dice la jueza en su sentencia, ¿a cambio de qué? ¿Qué ganaba? Es que yo, perdone que le insista, pero quizás se lo digo porque mucha gente lo pregunta, ¿no? Es decir, esta gente se estaba jugando incluso ser inhabilitados, como finalmente lo han sido en primera instancia, y siguieron adelante, ¿no? ¿Qué ganaban? El dicho popular dice que a buen entendedor pocas palabras bastan. Bueno, Vicente, hemos seguido subiendo y yo creo que aquí ya tenemos una buena panorámica para hacernos una idea de lo que hubiera sido el varadero con esas casi 1000 viviendas construidas. Sí, desde luego, todo este lugar, como se reflejaban en los planos de aquel momento, pues estaba atravesado pues, por calles, parcelas, donde se iban a hacer las casi 1000 viviendas. Incluso por barrancos, por lo que veo. Sí, eran distintas secciones atravesadas por los barrancos de varadero. Desde luego, hubiera sido algo que no tiene nada que ver con lo que en este momento estamos disfrutando, ¿no? Y contemplando. Oye, hemos hablado del papel del Ayuntamiento del Rosario, pero ¿el plan parcial del varadero hubiera llegado tan lejos sin la participación de otras administraciones públicas? Pues es algo que ha quedado ahí sin responder durante el juicio. Le sorprendió al fiscal, tanto el papel del Cabildo como el papel del Gobierno de Canarias, de la Conmag. Le sorprendió a los jueces en una de las sentencias que se dictaron en su día. Y luego pues hay una serie de informes que se basan en que el plan parcial de varadero estaba en vigor antes que el PIOT. Un argumento que cayó por su propio peso finalmente, porque no era un argumento, no digo cogido con pinzas, sino que era falso. El plan de varadero entró en vigor cuando se publicó en los boletines oficiales 2 años después que estaba el PIOT vigente. Y el periodismo, en este caso, tuvo toda la libertad que requiere tú como periodista para informar. Fue un caso muy delicado. Piensa que fue Diario de Avisos el que lo estaba sacando solo. Y hubo un momento especialmente difícil para los propietarios del periódico en aquel momento. Es cuando el alcalde acude a hablar con los dueños del periódico y, bueno, intentó hacerle ver que lo que estaba publicando no era así. O sea, Macario Benítez fue al periódico Diario de Avisos, claro, no para hablar con el periodista que estaba publicando las informaciones, sino para hablar con el dueño del periódico. Sí, yo me sentí ofendido y siempre me siento ofendido porque no te dan la información, sino intentan parar la publicación de esas noticias. Y la decisión que se tomó fue que hasta que el Gobierno de Canarias no tomara una decisión, pues bueno, un poco dejar el asunto en stand-by. Te dijeron que dejaras de informar. Pero se había publicado lo esencial, porque ya se había dicho, y esa era la clave, habíamos publicado que la arquitecta municipal había puesto reparo al plan de varadero. Eso no se sabía. Pero entonces la visita del alcalde al periódico surtió efecto. Surtió un efecto momentáneo, es decir, a mí lo que me dijeron es, vamos a ver qué dice el Gobierno de Canarias sobre esto y luego vemos. Es curioso que el alcalde, o que sea el alcalde quien se haya preocupado personalmente por resolver todo lo que estaba pasando, en este caso a raíz de tus publicaciones en el caso Varadero. ¿No debería haber sido el promotor el que hubiese hecho esos movimientos para intentar controlar la información que estaba saliendo? ¿No era el principal interesado económicamente el promotor? La verdad que el principal interesado en esta historia pues parecía que era el alcalde, ¿no? Que él decía que no conocía, que el promotor ni lo conocía realmente, tenía poca relación con él. O sea, en un municipio tan pequeño como este, una urbanización de casi 1000 viviendas, una operación urbanista como esta, y él no lo conocía prácticamente.
20 millones de pesetas o 120.000 euros como mínimo por vivienda, sale una cifra astronómica, ¿no? Y yo confieso que en aquella época, cuando pensaba en eso, en algún momento llegué a sentir un poquillo de preocupación, al menos, ¿no? No miedo, pero preocupación, porque estábamos sacando una información en exclusiva que en el fondo era parar una gran operación urbanística en Tenerife. ¿Pero tuviste algún indicio de que podía pasarte algo en el sentido, no sé, no ya físicamente, sino en el sentido de sufrir esas presiones como periodista que después al fin y al cabo en cierto modo recibiste? Presiones de los promotores, sí. No, directamente no, lo que se entiende por presiones. Pero sí aprovecho para decir que recibí una llamada muy al final ya de un amigo del promotor, pues diciéndome que quería hablar conmigo, ¿no? Me preguntaba que qué interés tenía yo en esta historia. Y la verdad que le fui muy sincero con él, ¿no? Le dije yo, interés ninguno, informar. Yo le dije que estaba dispuesto a hablar con el promotor, como periodista, evidentemente, es decir, para dar su versión. Pero si el promotor hubiera querido dar su versión, con llamarte a ti y hablar contigo hubiera tenido. No necesitaba buscar un intermediario para quedar con el periodista en un lugar, no sé si en cierto modo, pues secreto, ¿no? Claro, no, no he debido gustarle ese enfoque mío porque no me llamaron más. Es decir, no hubo nunca esa reunión. ¿Crees que lo que buscaba en este caso el promotor era callarte por alguna otra vía? Nunca lo sabré. Si eso hubiera ocurrido, no era una cuestión de dinero, ¿no? Es decir, en ningún momento hubiera dejado de publicar la verdad sobre Varadero, ¿no? Y de paso lo advierto, es decir, yo no tengo precio. Yo por lo menos. Lo demás... ¿Crees que los políticos del Ayuntamiento del Rosario tuvieron precio? Yo solo puedo decir que me resulta muy extraño, muy sospechoso, que un alcalde, que una concejal de urbanismo, que una secretaria, se conviertan en los principales adalides, ¿no? de urbanizar una costa que la administración que está por encima de ellos ha decidido proteger por sus valores ambientales. Sorprendente. ¿Qué ocurre? Que no se pudo demostrar el cohecho en el juicio. Es muy complicado demostrar que alguien le paga a alguien. Por eso están condenados por prevaricación, pero hay que preguntarse por qué un político conscientemente, ¿no? de que está cometiendo una ilegalidad le hace un favor a un empresario.